tal? Muy buenos días, les saludamos en este hermoso domingo desde Mérida, la Ciudad Blanca, mi familia y yo, y mandamos este mensaje con mucho amor y con mucho gozo para todos los que escuchan. ¿Para qué sirve la predicación? El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses allí en su primera carta, capítulo 5, versículo 11, que ustedes sigan animándose y edificándose unos a otros. Esa era la recomendación del apóstol Pablo. Esa sigue siendo la recomendación para nosotros. Que sigamos edificándonos, que nos animemos con los mensajes que nos mandamos, con una llamada, cada vez que nos vemos, cada vez que platicamos, que nos animemos unos a otros. Esta es una vida de gozo, de alegría, de bendición, que vale la pena compartir. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, es necesario que nos animemos, que mandemos un mensaje que sirva para edificación. ¿Y qué es edificación? Que vayamos creciendo, que vayamos madurando, que nos vayamos desarrollando, que vayamos siendo transformados cada vez más. Y en esa transformación, Dios va haciendo su obra en nosotros para que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Ese es el objetivo de este mensaje. Que nosotros vayamos siendo edificados, que nosotros vayamos siendo transformados. Hace tiempo, déjame platicarte que cuando tomé clases en el seminario metodista, Dr. Gonzalo Báez Camargo, allá en la Ciudad de México, a la que amo con todo mi corazón, extrañamos, aun cuando estamos aquí muy alegres en Yucatán, en Mérida, Yucatán, extrañamos la Ciudad de México y a toda la gente querida, a toda nuestra familia que se encuentra por allá. Les mandamos un saludo con mucho gozo, con mucha alegría y esperamos verlos pronto. Cuando entonces estuve estudiando allá en el seminario, Dr. Gonzalo Báez Camargo, tuve como maestro a una persona que fue de mucha bendición para mí, el doctor Alejandro Ruiz Muñoz, que fue obispo de la Iglesia Metodista de México, además de director de Sociedad Bíblica de México y cargos muy importantes, un reconocimiento a nivel nacional de todas las iglesias recibió él por su labor ministerial, su labor pastoral. Al pastor Alejandro, como yo le decía, normalmente se le conocía, se dirigían a él como el doctor Alejandro Ruiz Muñoz. Yo le decía pastor porque fue mi pastor, aún sin serlo de manera formal. Él fungió como tal porque me acompañó en los momentos difíciles de aprendizaje, pero también momentos dolorosos en mi vida. Fue un pastor para mí. Él entonces decía cuando nos daba clases sobre cómo presentar la predicación, sobre la homilética, nos decía que la predicación siempre debía consolar, alimentar, exhortar y siempre tenía que hacerse en amor a la congregación. ¿Cuántos mensajes has escuchado? ¿Cuántos mensajes se están presentando hoy domingo a nivel mundial? ¿Cuántas palabras están siendo dictadas desde un púlpito, desde un micrófono para que la gente escuche? ¿Están cumpliendo esas palabras, esos mensajes, la función para la cual el Señor ha levantado a la gente para transmitir su mensaje? Es una pregunta. A lo largo de mi vida he sido testigo de que el púlpito ha sido utilizado con diversos fines. Por ejemplo, hacer proselitismo a favor de algún partido político, como lo es en este tiempo. Ese tiempo es de campañas políticas en nuestro país. Bueno, pues se utiliza a veces el púlpito para tales efectos, aun cuando legalmente no debe hacerse. A veces se utiliza para motivos políticos. También se utiliza para quejarse de las autoridades o de la congregación. Ese también es una de las funciones, bueno, no que sea una función, pero sí se ocupa para quejarse, para hacerse los sufridos y hacer notar la situación precaria de quien está presentando la palabra, para lograr un mejor sueldo o más ofrendas, para atacar a los enemigos reales o imaginarios, o para expresar frustraciones de quien toma la palabra con minúscula, con lo que busca un reconocimiento a su baja autoestima. Son diferentes formas en las cuales se puede ocupar el púlpito, se puede ocupar el micrófono. El resultado de lo anterior pareciera una competencia para ver quién duerme a más gente en el menor tiempo posible.
Yo espero que los que están escuchando no entren dentro de estas categorías, sino que estén anunciando la palabra de Dios dentro de los propósitos para los cuales el Señor se las ha dado para compartirle a la gente. Por supuesto, también hemos escuchado la palabra, una palabra pura, una palabra ungida de parte de Dios hacia los predicadores, palabras que han transformado nuestro corazón, que nos han acercado más a la presencia de Dios, que nos han alentado a seguir adelante en la búsqueda de ser mejores hijos de Dios. Hace tiempo descubrí una joya de la literatura cristiana y que debiera ser elemental en cualquiera que presenta la palabra de Dios a través de la predicación. Este libro es Poder por la oración de Edward McHenry Bounds. Él fue un predicador del siglo XIX y principios del siglo XX y escribió este Poder por la oración que alienta y que dirige los pasos de uno que quiere presentar la palabra de Dios de manera que cause el efecto y cumpla la función para la cual el Señor ha levantado al predicador. Y dice Bounds en este libro, la oración renueva el corazón del predicador, lo mantiene en armonía con Dios y en simpatía con el pueblo. Eleva su ministerio sobre el aire frío de una profesión. Hace provechosa la rutina y promueve todas las ruedas con la facilidad y energía de una unción divina. Eso es lo que decía Edward McHenry Bounds, hablando de la dirección que Dios da a través de la oración en la predicación. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque tantos mensajes se están emitiendo, se están transmitiendo, se están dando desde el púlpito, y yo quiero preguntarte si ese mensaje está cumpliendo la función de que tú vayas siendo transformado a la imagen de Jesucristo cada vez más, que tú vayas siendo edificado, porque si no lo está haciendo, es necesario que busques la edificación, que te estés preparando, que estés siendo transformado, porque eso es lo que Dios quiere de tu vida. Y si estás escuchando 30 minutos, una hora, hora y media de un mensaje que no te está edificando, tienes que buscar la edificación, tienes que crecer, tienes que madurar en la fe, tienes que ir caminando en la línea que Dios te va dictando y que Dios va poniendo herramientas en tu vida para que vayas creciendo. Hablando de la predicación, Charles Spurgeon, que ha sido considerado uno de los mejores predicadores a nivel mundial en la historia de todos los tiempos, Charles Spurgeon decía lo siguiente: por supuesto, el predicador tiene que distinguirse entre todos como un hombre de oración, Es imposible que seas un predicador si no estás orando, o un predicador con la unción que viene de parte de Dios. No es posible que lo seas si no oras. Además, decía Spurgeon, tiene que orar como cualquier cristiano, o será un hipócrita. Ha de orar más que cualquier cristiano, o estará incapacitado para la carrera que ha escogido. Es de lamentar si como ministro no eres muy dado a la oración. Si eres indiferente a la devoción sagrada, no solo es de lamentar por ti, sino por tu pueblo, y el día vendrá en que serás avergonzado y confundido. ¿Cuántas veces habremos sido avergonzados y confundidos al no estar orando, al no estar preparándonos para que ese mensaje que tenemos que transmitir sea un mensaje dirigido por el poder del Espíritu Santo para que esté cumpliendo la función en los oyentes, en los que están escuchando, que es transformar las vidas de aquellos que estamos predicando, de aquellos a los cuales le estamos enviando este mensaje? Sobre el cuarto de estudio del predicador decía Bounds lo siguiente: ha de ser un altar, un Betel, donde le sea revelada la visión de la escalera hacia el cielo, significando que los pensamientos antes de bajar a los hombres han de subir hasta Dios, para que todo el sermón esté impregnado de la atmósfera espiritual, atmósfera celestial, de la solemnidad que le ha impartido la presencia de Dios en el estudio.
Jacob, tú recuerdas que tuvo un sueño en el cual veía una escalera que llegaba hasta el cielo y la base estaba en la tierra, y él veía que subían y descendían ángeles hasta la presencia de Dios y bajaba. De esa manera, entonces, Bounce decía que tiene que ser así el estudio de la palabra de Dios para presentarla en la predicación, que tiene que llegar hasta la presencia de Dios. Tenemos que llegar constantemente hasta la presencia de Dios y entonces de allá bajar para presentar el mensaje bendito de la palabra de Dios. ¿Está siendo así el mensaje que estás compartiendo? Porque si no, tienes que meterte en oración, tienes que meterte a buscar esa unción de parte del Señor. Un amigo de la infancia y actualmente pastor, al abrir su corazón, me decía: llegó ese momento de frialdad en mi corazón, de una sequedad espiritual, en la que yo solamente decía, yo no preparaba el mensaje, y yo decía, bueno, pues al fin que siempre triunfa el bien sobre el mal. Y de la porción bíblica que él ya se sabía, llegaba ante el púlpito, hablaba con respecto a esa porción de la palabra y decía, pues de todas maneras triunfa el bien sobre el mal. Y no se preparaba, no leía, no oraba. Él trajo esto como consecuencia una sequedad espiritual en su corazón, una falta de rumbo en el ministerio. Él ha terminado ya separado de su esposa y alejado del ministerio. Esa fue la consecuencia de no haber buscado en oración, en unción que viene de parte de Dios, que ese mensaje estuviera plagado y estuviera dirigido por el Espíritu Santo. Sobre el contenido de la predicación, Juan Wesley decía que era necesario, exclusivo, predicar la palabra de Dios sin añadir figuras ni ilustraciones. Esto es lo que decía Juan Wesley. Sin embargo, los tiempos cambian. El ajetreo de la vida moderna que nos ha inundado a todos, junto con todos los elementos tecnológicos con los que ahora contamos, han provocado que la mente se mueva mucho más rápido, ya que según algunos estudios, fíjate, este dato es muy importante, la persona promedio habla entre 125 a 200 palabras por minuto. Sin embargo, el que escucha o la escucha promedio puede comprender hasta 400 palabras por minuto. Esto deja mucho tiempo para que la mente divague mientras se oye para la mayoría de la gente, y también significa que han adquirido numerosos hábitos de mala escucha para llenar el tiempo de reposo. Esto puede ser el porqué de que el congregante se nos duerma apenas nosotros llevamos unos cuantos minutos y el congregante ya se está durmiendo, porque estamos siendo terriblemente aburridos para la dinámica y para la mente como trabaja actualmente. Tenemos que poner ilustraciones, tenemos que poner elementos que le lleven a la persona a imaginarse, a que le evoquen momentos de su vida pasada, de cómo está viviendo en el presente, de cómo quiere vivir para que su vida sea transformada, como ya dijimos que es el motivo y la función de la predicación. Todas estas imágenes entonces tiene que remitir al oyente a que se imagine esa forma de vida que él quiere tener delante del Señor cuando la palabra de Dios haga su obra y haya una transformación en su vida. Y esto por la dirección y por la unción del Espíritu Santo en sus vidas. Uno de los talleres que imparte el equipo de trabajo de Rick Warren, un pastor allá en California, en Saddleback Church, que ha sido de mucha bendición. Rick Warren a nivel mundial en la preparación de pastores en todo el mundo. Entonces él tiene un taller muy interesante que se llama Predicando para Cambiar Vidas. Y en este menciona que los predicadores de las iglesias tradicionales utilizan un esquema de la manera siguiente: introducción o contexto y después el desarrollo. Y este desarrollo se da de la siguiente manera: concepto, 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 y después, a manera de conclusión, dicen lo siguiente: quiera Dios que esto sea una realidad en nuestras vidas. Es decir,
Presentaron un concepto, después otro concepto, y al final quiera Dios que sea esto una realidad en las vidas y no hubo una aplicación práctica a lo largo del mensaje. Rick Warren entonces propone el siguiente esquema, y este tiene que ser: después de la introducción se presenta un concepto y luego inmediatamente viene una aplicación. Es decir, cuando estamos leyendo el texto bíblico, tomamos una porción y hay una aplicación inmediata. Una aplicación que la gente que esté escuchando puede tomar y entonces tomarla para ponerla en su vida de manera práctica y de manera que sea transformada esta vida y estén poniendo en práctica lo que están escuchando de manera inmediata. Entonces, al final, en la conclusión se resume la serie de conceptos basados en la Biblia y lo que se ha buscado a través de la aplicación en cada porción bíblica para que haya una transformación de vida. Y no solamente como un parche improvisado al final de la predicación. Todo lo anterior, me atrevo a proponer las siguientes consideraciones, esto de manera muy humilde y como un consiervo de parte del Señor a los que predican y a los que escuchan, que también tengas en consideración que el mensaje de la palabra tiene la función de transformar las vidas. Y por eso es que entonces estoy proponiendo, con base también en la palabra de Dios, lo siguiente. Número 1. Al predicar recuerda que siempre debes consolar, alimentar y exhortar siempre en amor a la congregación. Si tú que estás escuchando y no eres predicador, no eres pastor, pero estás escuchando el mensaje, ese mensaje te debe consolar, te debe alimentar y te debe exhortar a ser un mejor hijo de Dios. Esa es la función del mensaje de la palabra de Dios, que vaya siendo consolado, alimentado, exhortado, y esto siempre, siempre en amor. Número 2, tienes que orar en todo tiempo. Tú que predicas la palabra de Dios, tienes que orar en todo tiempo, buscando la dirección del Espíritu Santo como esencial para la preparación de tu predicación. Tú que estás escuchando también y que no predicas, tienes que orar para que ese mensaje vaya siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo y vaya transformando también tu vida. Número 3, tienes que prepararte. Para ti que predicas, tienes que prepararte para la predicación, y esa preparación es en oración, en estudio, en observación. Tienes que observar todo lo que te rodea, tienes que ver el periódico, tienes que ver cuáles son los problemas, las circunstancias que está viviendo la gente que te rodea, porque si no, ¿a quién le vas a hablar? Y tienes que estar en meditación de todo lo que has observado, de todo lo que has orado, de todo lo que has leído en la palabra de Dios. Tienes que meditar para que el Espíritu de Dios te hable y te guíe, te ministre, para que tú puedas entonces también presentar la bendita palabra de Dios. Número 4, tienes que hacer accesible la predicación. Deja a un lado tantos conceptos rimbombantes, palabras domingueras, una voz engolada que muchos también ocupan y una lectura monótona de tu sermón. Con todo amor te lo digo, deja de leer el sermón y empieza a predicar lo que el Señor ha puesto en tu corazón, y deja de leerlo, porque esto también es tremendamente aburrido para los que escuchan. Deja a un lado esas palabras rimbombantes, habla con palabras sencillas, de manera que la gente que está escuchando pueda tener acceso a ese mensaje de manera simple, de manera sencilla, y que ese mensaje transforme su vida. Y número 5, haz práctica de la predicación. Haz práctica la predicación. Recuerda que la gente no quiere escuchar un gran discurso, una gran oratoria. No es eso. La gente necesita ser alimentada espiritualmente y de manera práctica. Tú que estás escuchando y que no predicas, pero que sí escuchas el mensaje, eso es lo que estás buscando, eso es lo que yo busco también. Al escuchar un mensaje, al escuchar la palabra de Dios, quiero ser alimentado espiritualmente y quiero hacerlo de manera práctica para que el Señor vaya transformando mi vida. Eso es lo que buscamos al escuchar el mensaje de la palabra de Dios.
Por último, menciono las instrucciones que Juan Wesley daba a sus predicadores laicos. Vamos a escuchar cuáles eran las instrucciones que Wesley le daba a los predicadores laicos. No tienes otra cosa que hacer sino salvar a las almas. Por lo tanto, ocúpate exclusivamente de esta obra y ve no solamente a los que te necesitan, sino a los que te necesiten más. Observa que es tu deber no solo predicar cierto número de veces y cuidar de esta o de aquella iglesia, sino salvar a cuantos puedas, conducir el número mayor de pecadores al arrepentimiento y edificarlos con todo empeño en aquella santidad sin la cual nadie verá al Señor. Con todo amor, te comparto estos pensamientos, tomados también de la bendita palabra del Señor. A lo mejor alguno dice, ay, ahora no tomó la Biblia. Sí, todos estos son conceptos tomados de la Biblia. Todos estos son conceptos tomados de la palabra de Dios. Y de manera humilde yo te lo comparto. El Señor me ha permitido ser un predicador laico y de esa manera quiero cumplir con la función que el Señor me ha puesto en las manos. Quiero cumplir con ese llamado que el Señor me ha dado y que este mensaje también esté transformando la vida de aquellos que están escuchando. Estás cumpliendo tú como predicador, como pastor, la función por la cual el Señor te llamó. Tú que estás escuchando, estás siendo tocado a través del mensaje de la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué te parece si oramos y dejamos de criticarnos unos a otros? Tú como congregante, tú como que estás haciendo auditorio, que estás escuchando la palabra de Dios, deja de predicar al predicador, deja de criticar al predicador, mejor ora por él, mejor ponlo en las manos de Dios para que el Señor lo use y para que ese mensaje sea utilizado por el Señor y haya una transformación de vidas. Y tú que predicas la palabra de Dios, deja de criticar a aquellos que se están durmiendo con el mensaje, mejor pon manos a la obra. Busca la dirección de parte del Señor y entonces prepárate para que el mensaje transforme la vida de aquellos que están escuchando. ¿Qué te parece si oramos? E intercedemos para que el mensaje de la palabra de Dios en este domingo llegue hasta nuestros corazones, transforme nuestras vidas y vayamos en la línea de cumplir con el propósito bendito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos porque tú eres un Dios bueno, porque solamente cosas buenas traes a nuestra vida. En este domingo, Padre, levantamos nuestra oración y te alabamos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque has levantado hombres y mujeres que nos han servido en amor, que has utilizado, Señor, para guiarnos, para corregirnos, para instruirnos, Padre, en amor. Gracias por todas aquellas palabras, por aquellos mensajes, Señor, que tú has utilizado con el poder de tu Espíritu Santo para tocar nuestros corazones, para transformarnos, para irnos guiando, Señor, para ser cada vez más a la imagen de Jesús, para alentarnos en el momento que estábamos tristes, angustiados, para darnos esa alegría y ese gozo en los momentos también que tú has puesto en nuestras vidas de alegría y de bendición, Padre. Ahora queremos ponerte nuestras vidas en tus manos, Padre. Si somos predicadores, pedimos de la unción que viene de parte de ti, de la dirección de tu Espíritu Santo sobre cada predicador, sobre cada pastor que esté escuchando, sobre cada maestro, sobre cada persona que ministra a su hermano en amor, cada persona que comparte de tu palabra. Te pedimos, Padre, que la unción de tu Espíritu Santo sea con nosotros, que tú abras nuestros labios y que esa palabra sea dirigida por tu Espíritu, Padre, para que cumpla la función de transformar las vidas de los oyentes. Y Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, ponemos en tus manos a todos los oyentes, a todos los que escucharán tu bendita palabra el día de hoy. Que tú toques sus vidas, que transformes sus corazones, Padre, y que hagas, Señor, la función, que cumplas la función por medio de la cual tú has llamado a tus siervos para presentar tu palabra y que las vidas de los oyentes sean transformadas. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que tu nombre sea exaltado, sea bendecido por todos los siglos. Aleluya. Amén. Nos despedimos con todo gozo y nuestra oración sigue siendo
Que el mensaje de la bendita palabra del Señor siga tocando tu vida y siga transformando para que tú seas luz ahí donde el Señor te ha puesto. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz. Amén.